Bueno, este es el caso 6 y es una paciente que llega por motivo de consulta, ya que se le están poniendo morados los dedos. En la enfermedad actual encontramos una paciente femenina de 38 años de edad que acude a consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de cianosis y dolor intermitente en los dedos de ambas manos y en la nariz. Refiere que esto ocurre principalmente con la exposición al frío y que sus manos se tornan completamente moradas y dolorosas. La paciente adicionalmente refiere sensación de cansancio generalizada, especialmente cuando intenta hacer actividad física. No refiere ningún antecedente de importancia, además de una faringoamigdalitis hace 3 meses que se solucionó únicamente con manejo de analgésicos, y no refiere ningún síntoma asociado. En la revisión por sistemas encontramos astenia y adinamia y además cianosis dolorosa en los dedos de las manos y en la nariz con exposición al frío. Estas son las únicas partes relevantes de la revisión por sistemas. Y de los antecedentes encontramos que la paciente tiene diabetes mellitus tipo 1, diagnosticada hace 20 años, tuvo apendicectomía por laparoscopia hace 15 años, estuvo una vez en el hospital por apendicitis, consume insulina Lispro, postprandial y Determir, y además es alérgica a los mariscos. En el examen físico encontramos un pulso de 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36 grados centígrados, una presión arterial de 100 sobre 80 milímetros de mercurio. En la cabeza del cuello encontramos normocéfala, pupilas isocóricas y normorreactivas, escleras antiictericias y marcada palidez conjuntival. Hay una mucosa oral húmeda, cuello móvil, no se auscultan soplos y no se palpan masas. En la parte cardiopulmonar encontramos un tórax simétrico, normoexpansible, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos ni sobreagregados, un murmullo vesicular conservado, ruidos pulmonares presentes en ambos campos pulmonares, no se auscultan ruidos respiratorios anormales. En el abdomen hay un abdomen simétrico, sin cicatrices ni lesiones dermatológicas visibles, no hay ascitis ni excavaciones, pero sí hay una marcada distensión abdominal. No se evidencia circulación colateral, los ruidos intestinales se encuentran normales, el abdomen está blando, depresible, sin dolor a la palpación, profunda ni superficial, y no se palpan visceromegalias. En lo genitourinario está normal, y en la piel y faneras, como dijimos antes, hay una palidez facial y conjuntival. Dentro de los paraclínicos encontramos el cuadro hemático, en donde la hemoglobina está disminuida, el RDW está elevado, por ende, esto quiere decir que está heterogéneo, el WCM está normocítico, los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y plaquetas están dentro de los valores normales y los reticulocitos están un poco elevados. En otros paraclínicos encontramos la lactato deshidrogenasa elevada, la aptoglobina en valores normales, y esto es lo que se encuentra en el frotis de sangre periférica. A partir de los hallazgos de laboratorio presentados y como tal la presentación clínica del paciente, en este caso se podría abordar como si fuera un síndrome de aglutininas frías. Este síndrome pertenece al grupo de anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, y este término se deriva de la capacidad que se presenta para la producción de hemaglutinación de 4 grados, mientras que a los 37 grados no se presenta el mismo proceso. En una gran mayoría de los casos de anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, el anticuerpo que suele estar involucrado siempre suele ser el IgM. Por lo general, el diagnóstico se enmarca en el estudio de una anemia crónica de origen indeterminado y de un grado variable, y usualmente se puede encontrar en un grupo etario de adultos mayores, pero sin embargo, en la población general también se podrían asociar manifestaciones clínicas como presencia de lívido reticular, fenómeno de Raynaud, acrocianosis o en muy raros, casos muy extraños, necrosis cutánea. El primer paso para distinguir las anemias hemolíticas es la diferenciación entre anemias hemolíticas hereditarias o congénitas y las anemias hemolíticas adquiridas, donde una rigurosa anamnesis del paciente puede orientar adecuadamente en el diagnóstico. A su vez, es muy esencial diferenciar las formas de presentación aguda y crónica, y también la hemólisis extravascular de la intravascular, así como la presencia de signos extrahematológicos. La observación
microscópica de los extendidos de sangre periférica es determinante en el diagnóstico, particularmente la parte de las formas congénitas. Por otra parte, también existen formas de anemia que pueden haber sido causadas por varios factores que pueden, digámoslo así, juntarse al mismo tiempo, por lo cual su diagnóstico pues, puede presentarse como un desafío a la hora de realizarlo. Por ejemplo, el déficit de algunas vitaminas o alteraciones en la lámina periférica y también comorbilidades que pueden afectar la forma clínica de la presentación, como por ejemplo una enfermedad hepática o una enfermedad renal. Las anteriores, por ejemplo, la enfermedad hepática puede verse con la disminución de la producción de marcadores hemolíticos y la parte anterior, como les decía, la enfermedad renal, también se puede ver por medio de la insuficiencia en la producción de eritropoyetina. Ahora, respecto a las anemias hemolíticas, pues de esta índole, las AHA, la prueba de antiglobulina directa o PAD es el gold standard para realizar un diagnóstico adecuado. Esto es dado porque facilita la distinción de las anemias hemolíticas autoinmunes en anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos, síndrome de aglutininas frías y también de tipo mixto. Sin embargo, hay algunos casos que pueden ser difíciles, se les llama casos atípicos, para clasificarlas. Entonces, digamos que pueden existir casos muy raros que pueden haber sido causados por autoanticuerpos IgM con una amplitud térmica muy próxima de la fisiológica, lo que conoceríamos como IgM caliente, que se va a caracterizar por una anemia muy grave con una tasa de mortalidad muy alta, pues relativamente alta porque sería superior al 20%. Estas anemias también podrían ser clasificadas de acuerdo a su etiología en idiopáticas o primarias o secundarias o síndromes linfoproliferativos, infecciones, inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, tumores y trasplante de progenitores hematopoyéticos. En la imagen que estamos presentándoles la tomamos de un estudio que se llama Differential Diagnosis and Management of Hemolytic Anemia. Y aquí muestran como un cuadro para, digámoslo así, seguir pasos para poder realizar un diferencial correctamente y que el mismo pueda ayudar a la identificación de la enfermedad en el paciente. Entonces, en este caso, iniciamos con un examen clínico del paciente y su historia familiar. Si tiene, o pues la idea es diferenciar si va a ser una anemia hemolítica aguda o crónica. Como les decía al principio, la idea es diferenciar si es una hemólisis intra o extravascular y los signos extrematológicos. Cuando nosotros podamos diferenciar si puede ser una causa congénita o causa adquirida, idealmente se tienen que seguir los pasos que se ven, o sea, por medio de las flechas en la gráfica, para poder realizar, como les decía, un correcto diagnóstico y posterior manejo adecuado. La enfermedad de las aglutininas frías o CAD, Cold Agglutinin Disease, es una forma de anemia hemolítica autoinmune en la que las aglutininas frías, que son anticuerpos contra antígenos de los glóbulos rojos, IgM, con una temperatura óptima de los 3 a los 4 grados centígrados, que pueden causar síntomas clínicos relacionados con la aglutinación de glóbulos rojos en partes frías del cuerpo, además de una anemia hemolítica. Hay tres tipos principales de anticuerpos sensibles al frío que pueden causar manifestaciones clínicas, que son las crioaglutininas, que causan el CAD, anticuerpos de Donald-Landsteiner, que causan criohemoglobinuria paroxística, y crioglobulinas, que causan un cuadro clínico vasculítico. Además de ello, tenemos una CAD primaria y un CAS secundario. La primaria también es llamada idiopática y se usa para referirse a las aglutininas frías que causan la aglutinación de los glóbulos rojos, y una hemólisis principalmente intravascular, aunque también se puede dar extravascular en ausencia de un trastorno subyacente. Y el caso secundario se presenta por un trastorno subyacente, como una infección viral, un trastorno autoinmune, una neoplasia linfoide maligna o un síndrome. Tenemos que el antígeno específicamente es el I y que responde al frío. La hemólisis conduce a una mayor liberación de hemoglobina de los glóbulos rojos y esta degradación la convierte en bilirrubina.
dando como resultado una coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos, llamada ictericia, y la hemoglobina pues también puede pasar a la orina y darle un color marrón oscuro. Otros síntomas desencadenantes por la exposición al frío o incluyen la sudoración, la frialdad de los dedos de las manos y los pies, la coloración azulada o rojiza dolorosa en pies, en los dedos, en tobillos y muñecas, que se asocian al signo de Raynaud. También puede ocurrir después de infecciones o en el contexto de trastornos linfoproliferativos o autoinmunes. Bueno, en fisiopatología tenemos que la aglutinina fría IgM se une a su antígeno afín, que es generalmente el I, como ya lo mencioné antes, en la superficie de los glóbulos rojos en sitios del cuerpo donde la temperatura es lo suficientemente baja como para estar en el rango térmico del anticuerpo, como son las áreas craneales, especialmente en temperaturas ambientes frías. Luego la IgM unida recluta componentes de la vía clásica del complemento como C1, C2 y 4. La esterasa C1 activa C2 y C4, lo que conduce a la producción de la convertasa C3, lo que cinde pues C3 en A y B. Y los glóbulos rojos recubiertos con esta C3b son fagocitados por macrófagos en el sistema retículo endotelial, predominantemente en el hígado. Bueno, esta etapa es una hemólisis extravascular, pero no necesariamente es la única, porque la principal es la intravascular. Entonces, ya cuando se forma el C3b, se puede formar también la C5 convertasa. Ahí es donde se inicia una cascada del complemento terminal. Entonces, la activación del complemento terminal, a su vez, conduce a la formación de un complejo de ataque a la membrana, como podemos ver en la imagen, y la hemólisis intravascular de los eritrocitos, pues al menos en unos pacientes y en unas situaciones. Y esta patogenia, pues, involucra el sistema de linfocitos T. Aquí podemos ver más gráficamente lo que mencioné con anterioridad, que es que el complejo de ataque a la membrana se inicia pues cuando la proteína del complemento, que es C5 convertasa, como vemos en la parte superior derecha, escinde C5 en C5a y C5b. Entonces, otra proteína del complemento también es C6, que se une a este C5b, y al complejo C5b, C6, uniéndose a C7, luego viene C8, C9, formando pues el hoyo en el eritrocito y provocando esta hemólisis intravascular en el vaso, mediada por los linfocitos T. Para realizar un abordaje integral, en este caso, es primero importante realizar un buen diagnóstico. Si tenemos en cuenta la clínica y los paraclínicos, podría tratarse de una anemia del tipo hemolítico. Sin embargo, el diagnóstico diferencial podría llegar a ser confuso. Entonces, los tres criterios sugeridos para confirmar el síndrome de aglutinina frías es la evidencia de hemólisis, que en el cuadro hemático es claro por el aumento considerable en la LDH. Una prueba que deberíamos solicitar es la de antiglobulina directa de COMS positiva, generalmente solo para C3D, aunque también en casos extremos, casos raros, C3D más IgG, y el título de aglutinina fría pues debe ser mayor de 64 a 4 grados. Otro que no está implícito acá es el perfil térmico, que debería evidenciar de que hay una hemólisis a temperatura corporal también. Sin embargo, este criterio no es necesario para empezar el abordaje terapéutico. Cuando estamos ante un caso en donde hay exacerbación de síntomas asociados al frío, es importante tener en mente tres diagnósticos diferenciales, digamos, en términos más generales, y es que, por ejemplo, la paciente manifestaba acrocianosis que se exacerbaba con las bajas temperaturas. Entonces, por ejemplo, la crioglobulinemia, la criohemoglobinuria paroxística y la enfermedad de aglutinina fría, que probablemente de ese se trate nuestro diagnóstico. Sin embargo, uno lo podría diferenciar, digamos, por rasgos primero epidemiológicos, asociados también a las edades de presentación de estas tres entidades, también por enfermedades asociadas. Sin embargo, el diagnóstico final para discriminar entre estas tres es bioquímica, puramente bioquímico, identificando los anticuerpos involucrados en cada una de estas patologías. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la crioglobulinemia no hay una asociación con la hemólisis, por lo cual lo podríamos descartar muy fácilmente, ya que el cuadro hemático muestra un aumento pues, de la LDH, que expresa también que hay una hemólisis considerable. Finalmente tenemos este algoritmo que construimos como grupo,
en donde enfocamos cómo sería el abordaje terapéutico de nuestra paciente. Entonces, luego de la sospecha clínica y después de confirmar los 3 criterios diagnósticos, deberíamos preguntarnos si hay o no una causa identificable. Las causas más comunes son infecciones, enfermedades autoinmunes y linfomas malignos. Tenemos que tener en consideración de que la paciente refiere haber tenido un episodio de faringoamigdalitis hace 3 meses que resolvió solo con analgésicos, por lo cual podríamos pensar muy seguramente de que el precipitante de este cuadro haya sido una infección, quizás viral, pues resolvió espontáneamente. Nosotros enfocamos este caso en que se trata de una mononucleosis infecciosa que pues resolvió. Sin embargo, entonces, teniendo en consideración todo lo anteriormente dicho, lo que deberíamos hacer, lo que sugieren las guías es, lo más importante, decirle a la paciente pues que evite las temperaturas frías hasta la recuperación. Esto, pues, evitarlo va a reducir la exacerbación de sus síntomas. Por otro lado, tratar la causa subyacente. Sin embargo, la infección ya resolvió, pero podríamos pensar, no sería descabellado pensar en un lupus eritematoso sistémico, por lo cual deberíamos hacer el cribado y una transfusión de glóbulos rojos en caso de que sea necesario. La condición actual de la paciente es estable, sus niveles de hemoglobina no revelan, digamos, una anemia severa, por lo cual no sería aconsejable en este caso. En casos ya muy graves se ha sugerido también el uso de eritropoyetina. En caso de que sea un síndrome de aglutinina frías primario, pues se han propuesto otras intervenciones que ya se encaminan más en el mecanismo fisiopatológico de esta anemia. Por ejemplo, pues tenemos plasmaféresis para evitar también la sobrecarga de anticuerpos y de proteínas del complemento. También tenemos el rituximab, que es un anti-CD20 para pues también evitar esa sobreactivación de los linfocitos B y la producción consecuente de anticuerpos. Y también tenemos el sutimlimab, que es un anti-CD1 para, pues el CD1 es una de las primeras proteínas que activa la cascada del complemento, por lo cual actuar en este punto ha mostrado buenos resultados. El pronóstico de esta paciente se puede decir que es bueno, pues gracias a que se puede pensar que lo que le causó el desarrollo del síndrome de aglutinas frías fue una infección, los síntomas de esta enfermedad desaparecen típicamente 6 meses después de que se haya tratado la infección. Por otra parte, hoy en día el panorama patógeno y terapéutica de la anemia hemolítica autoinmune está cambiando rápidamente. En primer lugar, se han identificado numerosas afecciones asociadas a este tipo de anemia, como las enfermedades autoinmunes, las inmunodeficiencias y los tumores, que merecen un enfoque terapéutico específico. En segundo lugar, el desarrollo de nuevos medicamentos ha ofrecido oportunidades terapéuticas adicionales para curar la enfermedad, pero al mismo tiempo ha aumentado el número de casos recidivantes o refractarios. Finalmente, hay una creciente conciencia de varios mecanismos patógenos que pueden actuar de una manera diferente durante el curso de la enfermedad, que van desde una autoinmunidad periférica predominante contra los eritrocitos hasta un ataque central contra precursores eritroides, posiblemente antes de una evolución mielodisplásica o aplásica. Para terminar, tenemos unas recomendaciones para la paciente. Entre esas están: estar bien abrigada cuando se exponga al frío, el uso de guantes cuando saque bebidas o comidas de la nevera o el congelador, evitar las comidas y bebidas muy frías, evitar trotar o correr en ambientes muy fríos y finalmente, incorporar en su dieta fuentes de ácido fólico, incluyendo frutas y vegetales.